Dorothy Porter presenta su libro titulado Health, Civilization and the State en 1999. Este libro hace parte del trabajo desarrollado por ella desde sus estudios doctorales culminados en 1984. Presenta de forma histórica una reseña sobre cómo se genera la salud pública desde la antigüedad. Este libro es considerado como un libro de texto para historiadores de la salud pública y un manual universitario. Se reconoce como antecedente directo el texto de la Historia de la Salud Pública desarrollado por George Rosen en 1958 y su segunda edición en 1993. Porter acoge la concepción de Estado entendido como organización social autónoma basada en un poder centralizado, propia de las sociedades modernas y sujeta a cambios derivados de procesos políticos. Describe la contribución de la idea de salud pública a la formación del Estado moderno. Su trabajo se divide en 4 partes. La primera parte, compuesta por 3 capítulos, cubre el periodo clásico hasta el siglo XVIII. El primer capítulo, del que hablaremos hoy, configura una línea temporal y geográfica de acciones que llevan a mostrar cómo se construyó la preocupación por la salud y la curación desde las sociedades antiguas y medievales, tanto desde lo individual como lo comunitario social. Antes de iniciar la presentación del capítulo, es importante conocer quién es Dorothy Porter. Dorothy Porter es una historiadora egresada de la Universidad de Sussex en el Reino Unido de la Escuela de Historia. Realizó su doctorado en la Universidad de London. En 1984 terminó sus estudios con su tesis titulada La Revolución Inglesa en Medicina Social. Precursor de este texto del que hablaremos el día de hoy. Fue profesora de Historia de Ciencias de la Salud en la Universidad de California en 1991, directora del Departamento de Historia, Clásicos y Arqueología de la Universidad de Birkbeck en 1998. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas de historia, estudios literarios y revistas médicas. Ha editado muchos volúmenes sobre la historia de la medicina social, la ética médica, la salud pública y la política de la medicina. Su más reciente publicación se titula Una historia de ciudadanía de la salud, ensayo sobre medicina social y políticas biomédicas, realizada en el año 2015. Simultáneamente editó trabajos con Frank Stanish titulado Trabajo fronterizo y zonas comerciales en la historia de la medicina y las humanidades médicas. Ha participado en varios debates dentro de la medicina clínica y la salud pública, haciendo numerosas apariciones en radio y televisión, así como conferencias magistrales. Actualmente trabaja en un libro titulado Tremor, historia de la enfermedad del Parkinson. Este primer capítulo se divide en 4 apartados, titulados Pureza de cuerpo y alma, que aborda la historia hasta el siglo 200 aproximadamente. Resalta la relación entre la preocupación por la limpieza y las creencias místicas y religiosas, hasta la importancia del cristianismo con la atención del pobre, ligado al concepto de limpieza corporal y pureza espiritual. El segundo apartado, titulado Servicios médico-públicos, nos narra cómo el surgimiento de Atenas genera la oportunidad para vincular médicos desde el Estado para la prestación de servicios a los pobres y a los viajeros, permitiéndoles además cobrar por servicios privados. Se gesta una dualidad entre los médicos romanos y griegos que defienden diferentes enfoques para explicar la forma de la enfermedad y la forma de curar estas enfermedades. El tercer apartado, el confort patricio y la administración romana, nos habla de la mentalidad romana centrada en la burocracia y con ello el desarrollo de la ingeniería civil, de comunicaciones, diseño de viaductos, de sanitarios, y allí se consolida el concepto de médico, su reconocimiento y privilegios fiscales. El último apartado, titulado Caridad, Fe y Enfermos Pobres, nos presenta la historia desde el siglo II hasta el siglo X y transita como un cambio de mentalidad que se da con el cristianismo para el reconocimiento de la curación como un acto de fe y benevolencia, entendiendo la enfermedad como un castigo divino y el sufrimiento como una prueba divina. En este nivel se explica cómo la medicina fue practicada por religiosos y monjes
y se convierte en una fórmula para el ejercicio del poder. A continuación, entonces, entraremos a cada uno de los detalles de esta historia. Para iniciar, la autora resalta cómo los cambios en las formas de vivir de la humanidad impactaron la posibilidad de desarrollar nuevas enfermedades. Los primeros asentamientos crean un medio privilegiado para la proliferación de microparásitos y la hiperinfestación, como consecuencia del contacto con heces fecales y los cambios en la estructura del ecosistema para los cultivos. Se cree que los primeros asentamientos humanos tuvieron lugar cerca a ríos en la Mesopotamia, en el río Indo y en la costa peruana, desarrollando actividades agrícolas, por lo que se sospecha que las primeras enfermedades tuvieron que estar ligadas a condiciones tropicales como la malaria. Aunque no se sabe mucho de las enfermedades y formas sanitarias de la antigüedad, por las reliquias se identifica que ha habido siempre un vínculo entre la salud, la limpieza y la religión, asociando explicaciones místicas y religiosas a la enfermedad y curaciones con métodos filosóficos y espirituales, logrando hacer actividades de prevención por medio de la adivinación, la limpieza y la dietética. Se piensa entonces que estos primeros asentamientos generaron estas primeras enfermedades tropicales, mientras que en la China la dinastía Zhou cuidaba la salud con ejercicio, respiración profunda, templanza, armonía cósmica, serenidad espiritual, bienestar moral y matrimonios entre diferentes edades. En la India se cuidaban con dieta, ejercicio físico y espiritual y el cuidado de la boca, los dientes y el cabello. En el Egipto antiguo explicaban la enfermedad como un desequilibrio entre la existencia temporal y espiritual. Creían que el cuerpo estaba controlado por un sistema de vasos que transportaban la sangre, la orina, los espermatozoides y las lágrimas, y que tenían que mantenerse limpios de obstrucciones. Para esto, la comida limpia, la ropa, el baño y las relaciones sexuales se convertían en rituales. Se crearon protocolos de comportamiento. Los médicos rabinos, para poder tener pureza del cuerpo y en consecuencia del espíritu, generaron formas de purificación del cuerpo para Dios. Se comenzó a considerar que las enfermedades se podían transmitir por ropa, alimentos, descargas corporales, agua, plagas. Los babilonios más adelante también agregaron epidemias como ratas, moscas, jejenes y otras criaturas. Los individuos eran aislados durante las epidemias y sus casas y pertenencias eran fumigadas y desinfectadas. También los babilonios agregaron explicaciones mágicas y etiológicas a las enfermedades. Por su lado, los hebreos, con su código talmúdico, describen la limpieza ritual, que exigía que no se cavaran pozos cerca de cementerios o de basureros y que se debía hervir el agua antes de beber. La comida tenía que estar limpia, fresca y bien cocida. La mirada histórica reconoce los médicos judíos y musulmanes como la base de la transferencia de estas tradiciones médicas hacia la Edad Media. Finalmente, la autora nos cuenta que los aztecas e incas consideraban que lo sobrenatural traía las enfermedades, como el viento, y identificaban la naturaleza estacional de algunas enfermedades, por lo cual generaban rituales anuales. La cultura griega comenzó a alejarse de las creencias religiosas. Se identifica como dios de la enfermedad y la curación a Apolo, y luego se le da este título a su hijo Asclepio, representado como un médico guerrero con un bastón y una serpiente. Se crean templos de curación de Asclepio hacia el siglo III, considerando que la cura se daba por incubación, entonces los enfermos debían quedarse a dormir en el templo para ser curados. Entre los siglos VII y V a.C. se crea la práctica secular y no sacerdotal de la medicina. La medicina empieza a surgir como una filosofía natural, generándose dos escuelas, la de Nido y la de Cos. La primera se centra en la enfermedad y es continuada por el Galeno,
Esta escuela permitió el desarrollo de una extensa clasificación de enfermedades. La segunda se centra en el enfermo, dando importancia a la historia de vida de la persona y a las explicaciones sobre el equilibrio armonioso de los 4 elementos físicos: fuego, tierra, aire y agua, como base de la salud, apartándose de explicaciones místicas. Surge entonces la filosofía hipocrática, que asumió que los 4 elementos esenciales del universo físico se reflejaban en el cuerpo por 4 fluidos o humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Este enfoque favoreció la prevención y ofreció culto al cuerpo ligado al atletismo, gestando un oficio empírico alrededor del pronóstico a partir de la observación. También reconoció que la salud y la enfermedad se ven afectadas por la temporada y la calidez del ambiente. El texto hipocrático analizó los determinantes ambientales de las enfermedades en el aire, el agua, los lugares, discutieron los efectos de los vientos, las propiedades del agua y el efecto de la estación sobre las constituciones humanas y el desarrollo de las enfermedades. Dividió también las enfermedades entre las endémicas, que estaban siempre presentes, y la epidemia, que solo se producía de forma ocasional y excesiva. El texto era una forma de cómo hacer, que brindaba consejos sobre determinantes ambientales en la endemicidad local, que sugería el manejo del clima, del suelo, del agua. Los nuevos asentamientos debían evitar las tierras bajas y las casas pantanosas. Allí cobra importancia la guía de los médicos en la generación de los nuevos asentamientos. En este momento los médicos eran artesanos itinerantes que apoyaban los tratamientos de enfermedades locales. La itinerancia llevó a convertir a Alejandría como el centro cultural en el que surgió un énfasis en la anatomía y la fisiología. Las nuevas tendencias empiristas llevaron a rechazar el humorismo y avanzar en la sintomatología, la farmacología y la cirugía. La medicina romana también hacía énfasis en la dietética, pero con el médico más conocido Galeno se apoyaba la postura humorística y los protocolos de higiene personal y conducta y ejercicios para mantener el equilibrio. En cuanto a los servicios públicos, en la antigua egipcia la práctica médica estaba controlada por el Estado. Mientras en China el imperio Zhou contrataba con salario a médicos para tratar a las familias imperiales, en Indochina el Estado proporcionaba atención y refugio a internos y pobres. En la India, la caridad budista puso la atención al alcance de pobres y viajeros, vinculados a la medicina ayurvédica en varios territorios. En la Europa mediterránea se contrató a un médico para atender la salud de la ciudad y además se les permitió trabajar a los médicos por honorarios. Se les ofreció un escenario para ejercer actividades médicas y soporte para su familia. Mientras que en Egipto se generaron intendentes y diferentes tipos de médicos centrados en diferentes enfermedades. Se crearon las casas de la vida. Los romanos generaron un cambio en la mentalidad médica, desconfiando de las abstracciones conceptuales y generando avances en la ingeniería sanitaria y civil. Construyeron carreteras, los primeros acueductos, baños sofisticados, drenajes, manejo de agua caliente, baños públicos. Evaluaban los espacios ambientalmente antes de tener nuevos asentamientos. Sin embargo, mantenían costumbres como el lanzamiento de excrementos por las ventanas y la condición de salud de la población no mejoraba. Se generó unas mejorías dirigidas a las clases más privilegiadas. Se supervisaba el acceso a servicios de agua, limpieza de calles y la venta de alimentos en mal estado. Se privilegió a los ricos, quienes además tenían servicios médicos, mientras que los pobres vivían en hacinamiento y solo accedían a medicinas populares y religiosas. El ejercicio de la medicina difería entre los extremos oriental y occidental, concentrándose al occidente mejores oportunidades laborales. Sin embargo, en el Renacimiento griego los médicos recibieron ciudadanía romana y en la helenización la ciudadanía occidental, logrando disminuir la esclavitud.
Para el siglo II después de Cristo proliferó la cantidad de médicos quienes tenían privilegios e inmunidad fiscal. Los médicos eran asalariados para atender a los pobres, pero también podían recibir pagos por honorarios. A finales del siglo II y principios del siglo IV, las concepciones sobre deidad cambiaron, dando acceso a todos al contacto divino. Luego de la peste antonina de 165 después de Cristo, era prudente que toda la riqueza fuera escondida en obras de caridad. Tener preferencia divina podía ser interpretada como brujería. Con la muerte del primer emperador cristiano Constantino en 337, se da libertad al cristianismo para expandirse. La curación de enfermedades se convirtió en un acto de caridad y la fe era el principal recurso terapéutico. La enfermedad se asumió a castigo o brujería. El cuerpo era cuidado por ser templo de Dios. Hacia el año 400, un médico atendía varias comunidades judías. Se absorbieron principios hipocráticos de la medicina y se mezclaban con lo religioso. Los monjes practicaban como médicos, quienes atendían en espacios que se convirtieron en albergues o enfermerías de indigentes o viajeros. Los romanos habían construido hospitales para soldados a principios del siglo III. Luego de la caída del Imperio Romano y entre 500 y 1000, los cristianos dominaban la curación aprendida y popular. Se institucionalizó la caridad, dando limosna, albergue, comida a los necesitados. En el siglo IV se construyeron varios albergues que proliferaron en todo el territorio, desde espacios pequeños hasta grandes hospitales. Con la muerte de Carlomagno en el 814, los hospitales más grandes comenzaron a decaer, restringiendo la atención en monasterios y hospedajes, donde se comenzó a realizar cirugías hacia el siglo VII. En los siglos IX y X, en el mundo islámico se comienzan a construir hospitales. Con el cristianismo de Bizancio, la provisión de servicios de salud se convirtió en una fuente de ejercicio de poder social que facilitó la expansión ideológica, el ascenso cultural y controlar la propagación de enfermedades. Algunas referencias de libros y páginas web utilizadas. A manera de reflexión frente a este artículo, quisiera identificar que Porter intenta aportar una visión global y lineal de la historia, aunque se limita a los aportes del mundo europeo. Solo hace dos aportes muy débiles frente a la medicina inca y maya en Perú. Por otro lado, se enfoca en el cómo sucedieron las cosas y no en el porqué de los cambios o concepciones de la salud en diferentes épocas. Y se resalta la relación salud-estado, identificando al Estado en diferentes momentos y diferentes formas de participación en la salud de los pueblos. Finalmente, algunas reflexiones que podrán ser usados en el momento de la clase. Partiendo de tres preguntas. ¿Qué tanto los parámetros y códigos establecidos para la salud en la Edad Antigua y la Edad Media se mantienen hoy? ¿Y por qué? ¿Están de acuerdo con la premisa de la relación medicina y poder social? ¿Cómo se evidencia esta relación actualmente? Considerando que hay una relación desde la antigüedad de lo religioso a la salud, ¿cómo se establece esta relación actualmente y cómo se visualiza a futuro?